conocemos, que es la primera vez que nos acompañan en una plática así. La idea es que esto no fuera tan formal, sino más que nada una pequeña charla que salió entre un tema recurrente que estuvimos platicando en las redes sociales de Cursodia, que era en Telegram, en el canal oficial. Y bueno, de mi parte propuse esta plática porque vi muy insistente la oleada de información, desinformación, se podría decir, de los medios con respecto a lo de IA colgándose de una carta que hubo por ahí de Elon Musk y de Steve Wozniak y de algunas otras personas que en realidad, bueno, tiene un contexto distinto, creo que ya se los he platicado a varios. Eh, lo que sentía es que cada vez que hacía estos comentarios, ya sea en los diplomados o en los canales, pues quedaban todavía aspectos que no alcanzaba a profundizar un poquito más, aunque bueno, para los que se van uniendo, les comento, no es una clase formal de inteligencia artificial, sino es brindarles un poco más de información y que entiendan el porqué de mi postura y el porqué pues no deberían de creerse las cosas que ven constantemente en redes sociales. Hay una pequeña parte que tengo que aclarar, que sí no puedo decir mentiras tampoco, que toda la IA es segura y que es fácil de utilizar o que se debe utilizar en todos los aspectos sin ninguna consideración, pero no es nada comparado con lo que se está diciendo actualmente en las redes sociales. Para los que no tengan el contexto o a lo mejor se pregunten por qué estoy platicando de esto, les comento, yo soy ingeniero en administrador de sistemas. Para los que no me conozcan, pensé que sí sale mi nombre, bueno, sale ahí en Discord, soy Carlos Adrián Pérez Cortés. Pero aparte de ingeniero, también tengo una maestría en inteligencia artificial y tengo un doctorado en ingeniería de sistemas. Actualmente soy Java Senior en una empresa, en una consultoría de software. No acostumbramos decir marcas por aquí en las grabaciones que se van a subir a las redes. Pero bueno, ya después si quieren les comento personalmente si alguien tiene dudas. Aparte de ser Java Senior, también he trabajado como CTO, como arquitecto de software, y soy actualmente profesor de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ah, es así, dije una marca, no pasa nada, en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, ya tengo 18 años impartiendo clases. Por eso, y precisamente como les acabo de dar ahorita brevemente el contexto, mi contexto es que suelo mantenerme informado de este tipo de temas. Y bueno, me empezó a preocupar que incluso personas que considero profesionistas que saben de TI se están dejando llevar por esta oleada de desinformación. Y bueno, también para los que no están en el canal de Telegram, aquí tengo algunas notas que he estado haciendo con las personas que me han estado leyendo, que son importantes porque estoy citando varias de las noticias o aparentes noticias eh, que están compartiendo, según esto, medios serios, y digo según. Pero, por ejemplo, uh, déjenme comenzar con esto. Les voy a cambiar la vista por aquí y deberían de estar viendo Discord. Y eh, hay cosas demasiado tendenciosas. Por ejemplo, que es que estoy en pantalla completa. Aquí deberían de estarlo viendo. Eh, pues bueno, este tipo de titulares, yo creo, no sé si soy el único, creo que me han dicho dos personas de aquí, de los asistentes, que constantemente han visto también estos titulares. Tanto así como me tocó corregir otro, esto es lo que me molestó mucho, que decía, un investigador, dice uno de los mayores expertos en la materia, inteligencia artificial, Eliezer Yudowski, dice que deben de apagarla o vamos a morir. Eh, no sé, están acostumbrados yo creo a que los lectores de estas notas no se pongan a investigar o no lean. En mi caso, me tocó investigarlo, bueno, me puse a investigarlo. Es un blogger y escritor.
También, otra de las cosas por las que, en las que se cuelgan con este tipo de noticias les invito a indagar, de hecho por ahí está, déjenme, lo puedo buscar rápidamente, quiénes son los autores de la carta que se supone que está solicitando que detengan el desarrollo de la IA. Aparte de los dos nombres que ya les mencioné, de Steve Wozniak y de Elon Musk, también el resto les había comentado ahí en la comunidad que son un teólogo, no, un filósofo, algo así, y otro era también escritor de inteligencia artificial. Vamos, no son personas que realmente sepan cómo funciona una IA, como para en este caso suponer que deba de ser mala. Es esto, IA Research. Creo que ahora sí lo podemos encontrar. Aquí está. Si mal no recuerdo, este es el enlace. Eh, Les digo, esto es bueno, grave, al menos desde mi punto de vista. Cuando la vi la última vez, o bueno, cuando lo estaban poniendo los titulares ya eran 10,000, ahorita ya son 20,000. Eh, yo sé que a lo mejor muchas personas, y sobre todo si están aquí, lo consideran todavía lejano. No sé si estuvieron pendientes de cómo la ignorancia nos afectó en aspectos cuando estuvimos en la etapa del COVID. Y la verdad, es algo que siempre he tomado en cuenta, por eso precisamente no puedo dejar mi parte de ser docente, de ser catedrático. Siento que la desinformación y la ignorancia de las personas que nos rodean sí terminan afectándonos. Por eso es importante el que nos preocupemos en activamente en luchar contra ella, no de manera agresiva, sino informando, creando estos pequeños espacios. Yo les había dicho desde hace tiempo, digo, también la idea es que después este video se suba a YouTube, al canal de Cursodia, pero mi invitación y lo que he visto de otras personas que también lideran o dan cursos o tienen sus academias de tecnología, es que están haciendo más o menos lo mismo. El quedarnos callados en este momento y dejar que las redes sociales hablen por nosotros puede volverse en una bola de nieve que se vuelva cada vez más grande. Eh, ¿Por qué digo bueno, que esto que están mencionando, bueno, si se ponen a leerla, de hecho les voy a dejar esta liga, ojalá y tengan oportunidad de leerla porque hay palabras claves bien interesantes por ahí, por no llamarles graciosas, eh, que bueno, parecen más escritas con el afán de causar miedo, de infundir, este, no sé, podría decirse pánico o algo por el estilo a las personas que no saben de este concepto. Eh, El problema es que por aquí decían algo de... ¿Dónde está? Sí, mentes no humanas y cosas por el estilo. Estos conceptos están muy elevados para el estado actual de la IA y más cómo funciona. Uno de los paths que yo sugiero generalmente para empezar a entender realmente cómo funciona una IA, ah, empezar a estudiar lo que es probabilidad. Eh, ¿Por qué probabilidad? ChatGPT, así como muchas personas lo usan o les interesa, es un generador de texto probabilístico. Este generador de texto probabilístico solamente se basa en esto como regla, en la probabilidad. El detalle es cómo ha sido entrenado y qué tanto ha sido entrenado. Es decir, muchas personas, y me ha tocado otra vez platicar incluso en mi trabajo, en donde estoy acá como desarrollador, de personas que se sorprenden, que dice, es que entiende el contexto y no sé, profundiza o algo por el estilo. Y la verdad es que no se puede decir que entienda un contexto si no tiene nada que ver en la forma en cómo fue programado. Que es un generador de texto probabilístico. Todo mundo hemos interactuado con uno de ellos en el celular.
cuando acostumbran más o menos escribir la misma frase tantas veces o cambiándole ese caso una u otra palabra, no sé, en la mañana, en la noche, que se despidan o saluden a alguien, se van a dar cuenta que en las sugerencias arriba cada vez les van saliendo, es más probable, entre más usen el celular, que les salgan palabras que ustedes suelen utilizar. Esto no ocurría al inicio, no sé si a alguien le ha tocado cuando tenía un nuevo celular, activarlo de la sugerencia de las palabras. Y bueno, que al principio salieran palabras que nada que ver, pero conforme lo siguen utilizando, siguen saliendo, o empiezan a salir estas palabras cada vez más acertadas. ¿Qué es lo que está midiendo? Bueno, de un banco de palabras que tenía originalmente las empieza a modificar con el uso que ustedes tienen. Entonces, al poner una palabra, calcula cuál es la probabilidad de que la siguiente palabra sea tal. Entonces aparecen generalmente gestionadas en las sugerencias de izquierda a derecha la más probable y a la derecha la menos probable. Y bueno, conforme van escribiendo una letra van cambiando también. Entonces, imagínense esto, pero entrenado millones y millones y millones de veces. Ahora con gente, bueno, con personas de todo el mundo, en todos los idiomas. Sí, de nuevo, no es por hacer menos estos avances, pero mm, si la única regla es la probabilidad, entonces, ¿cómo es que dicen que se entiende o que va a entender la IA del contexto? Eh, yo más bien lo explicaría como cuando empezamos a trabajar con unos y ceros, cuando se empezó a crear las computadoras. Yo creo que ustedes, bueno, muchos aquí tienen el contexto de ser ingenieros y a más de uno le han platicado lo que son las compuertas lógicas o lo que son bueno, que es un bit. Por ejemplo, no sé si se pongan alguna vez a pensar cómo un bit, un uno y un cero, o sea, es un hay voltaje o no hay voltaje, apilado millones de veces, hace o puede ayudarnos a procesar cosas tan complejas como una ecuación matemática o renderizar un video. Al final de cuentas el concepto es muy básico, pero apilado tantas veces se vuelve muy complejo. Eso es esencialmente lo que es una neurona artificial. De hecho, una neurona artificial es una pequeña función matemática que puede ser tan sencillo como una compuerta lógica o puede ser un poquito más compleja, pero apilada tantas veces que entrega una solución más, una respuesta más compleja. Pero imagínense eso mezclado otra vez con aspectos de probabilidad, pues es lo que nos da ChatGPT. Aquí quiero explicarles también, y de hecho me voy a dar la tarea de usar por aquí Paint. Sí, imagínense, no sé quiénes de aquí tengan el concepto de lo que es un árbol binario, pero que nos estuviéramos moviendo a través de una solución buscando una respuesta. Acuérdense que este sería el punto de entrada en un árbol binario. Entonces, un árbol binario que representaría pues millones de opciones, millones de millones, para generar una solución en ChatGPT. Lo que podríamos considerar si acaso que se parece un poco al contexto que piensan las personas que tiene la IA es que en algún momento se entre en un rango de probabilidad donde, bueno, como está programado ChatGPT y las reglas, les indica que es poco probable que el usuario se esté refiriendo a conceptos fuera de este rango. Sí, por ejemplo, si empezamos una charla con ChatGPT y empezamos a hablar, no sé, de economía, sí, y hablamos, no sé, de la inflación en Estados Unidos, entonces todos los demás conceptos que vienen más adelante empiezan a cerrarse en este ámbito. Pero no es que entiendas el contexto, solamente es que, pues, bueno, la IA está programada para no escapar de esto. Ahora, entre más profundicemos en ese tema, pues bueno, más se va a mover dentro de este área y probablemente se va a ir acotando cada vez más y cada vez más. Pero, si pusiéramos, no sé, jugáramos con una canica y un pequeño laberinto y llegáramos a una parte donde solamente hay una salida y moviendo ese laberinto, imagínense en 3D, sería más o menos el mismo efecto. No es que no es posible escapar de ahí, sino que haciendo los movimientos correctos o haciendo las preguntas correctas, a la IA podría escapar de ella.
de esta área que consideramos que es contexto. Pero bueno, el problema principal, y bueno, aquí depende de que con qué tantas personas platiquen a lo largo del día y qué tan variado sea su conocimiento o su ámbito. Yo les puedo decir, y bueno, creo que conocen, que platico con gente de muchos ámbitos distintos del conocimiento, desde alumnos hasta mi familia, que es muy ajena a la tecnología en su mayoría, hasta personas que, pues, bueno, que son líderes en la consultoría en la que me encuentro. Entonces, eh, antes se veía normal, por ejemplo, que alguien tuviera ¿cómo se podría decir? Una diferencia de conocimiento, un rezago. Por ejemplo, pues yo creo que a ustedes les debió haber pasado, a lo mejor sus papás o sus abuelos batallan con cajeros automáticos o, no sé, con imprimir algo en Word. Bueno, esto se va a aumentar muchísimo más. Y bueno, lo que me hace hueco, porque empecé a hablar de esta plática, es porque, bueno, las personas que ya son grandes, que tienen este rezago, pues generalmente dicen, ah, pues es que ya no le sé y se alejan nada más de ello. Pero ¿qué va a pasar cuando este rezago ocurra en personas más jóvenes que necesiten entender esto para trabajar? Algunas probablemente o lo van a hacer mal o otras se van a resistir a este cambio, que es algo muy común. Y probablemente también lo están representando con esto, sintiendo que es algo peligroso y que es algo grave. Pero le están atribuyendo cosas a la IA que no lo es. Eh, no sé si les ha tocado, yo creo que también, a cualquiera que tenga un familiar que interactúa con Alexa o que interactúa, no sé, con el asistente de Google o alguien por el estilo, que se vuelva tan familiar el trabajar con ellos que terminan tratándolos como si fueran humanos, en la forma de expresarse, vaya. Eh, Creo que cualquiera que haya trabajado aquí en la industria del software entiende a qué me refiero, por ejemplo, cómo se busca en Internet. Hay muchas personas que por buscar por la primera vez en Internet dan una frase sota en el buscador. ¿Cómo hago esto, para el otro? Y los que ya tenemos más experiencia en esto, agarramos solamente las palabras claves y hacemos de la misma pregunta que hicieron ellos tres palabras y con eso lo obtenemos. Porque sabemos cómo funciona y es más claro trabajar así. Ah, cuando se hacen búsquedas en Internet, bueno, algo similar ocurre en la IA. Por el hecho de que se pongan a platicar tanto con una IA pierden el contexto de que en realidad es esto, solo son probabilidades, es matemáticas. El detalle es estos encabezados que dicen que una IA escribió una carta para destruir a los seres humanos y de que otra le dijo a un usuario cómo crear unas bombas, bombas molotov o algo así caseras y cosas por el estilo. Bueno, es que otra vez esta IA es una especie de buscador que se alimentó, se entrenó con todas las entradas de internet que se le dieron, bueno, que pudo tener acceso a ellas hasta el 2021, cuando se libera ChatGPT 5, creo que era hasta el 2022, diciembre del 2022. Entonces, ustedes saben que buscando en internet se puede encontrar lo que sea, se puede encontrar esto y se pueden encontrar cosas más turbias. Entonces, no es culpa de la IA el que dé o no estas respuestas. Sí, se pueden capar, se pueden tratar de bloquear. Por eso, a primera instancia, cuando se le hace una pregunta de este tipo, pues bueno, lo bloquea. Pero si se le rasca, si se busca, se puede pasar entre las reglas y sacar este tipo de respuestas. Entonces, otra vez, no es que una persona, porque es lo que piensan, una mente, una entidad, sea maligna y esté pasando esta información a alguien inocente. Es que esta persona le está rascando hasta que un buscador con IA, por así decirlo, por llamarle de alguna manera, le entrega estos resultados. Eh, Otra de las cosas que no son recomendables y a lo mejor a varios les ha tocado es que dicen que, por ejemplo, un experto en IA de Google eh, se puso a platicar con ella y le convenció de que tenía sentimientos y que no quería ser desconectada y que demandaron a Google y cosas por el estilo. Aquí hay un detalle, otra vez, digamos que esta tecnología tiene una forma de usarse mal y la forma de usarla mal es esta.
Sí, generalmente sí, nos puede ayudar a hacer código, nos puede ayudar a hacer tecnología, pero por ahí escuché una frase bien curiosa precisamente de uno de los líderes de las academias que les digo, que le llaman, ¿cómo se llaman? Conversaciones de cantina. Ponerse a reflexionar, a filosofar, porque en realidad ahí no sabes a dónde te va a llevar. Imagínense que este laberinto otra vez lleva un camino y más o menos cuando es un procedimiento lógico, matemático, puedes deducir a dónde te va a llevar, más o menos en qué área vas a terminar. Pero filosofar de esta manera, eh, hay tantas ideas inconexas en internet de personas otra vez que escriben cosas que nada que ver o cosas muy extrañas que fueron alimentadas a esta IA que te pueden dejar en cualquier parte. Te pueden dejar en lo que ellos llaman que tiene una personalidad, que adopta una personalidad agresiva o que adopta una personalidad celosa. Bueno, eso de las personalidades es lo que les acabo de decir. Se encierra en un área de soluciones y está más o menos escribiendo de esa manera. Por eso varios dicen, no, es que adoptó una personalidad muy agresiva conmigo la IA o cosas por el estilo. No es eso. Solamente es que tú la encaminaste hasta un punto donde prácticamente dedujo que ya no iba a salir de ahí por la serie de preguntas con la que le alimentaste. Entonces, eso también se podría considerar como una especie de juego, interactuar con una IA de esta manera, porque es como cuando juegan, no sé, Minecraft. Ustedes saben que aunque jueguen el mismo mapa, pues bueno, diferentes personas pueden hacer diferentes cosas y pueden obtener resultados, aunque parecidos a veces, distintos en muchos aspectos. Entonces es lo mismo en una IA. Les digo, el filosofar con una IA es otra vez jugarle al azar, a la probabilidad, a ver en qué sentido, en dónde va a caer y qué es lo que te va a decir. Pero al final de cuentas, pues no sé, es lo mismo que agarrar una moneda, por así decirlo, aunque suene muy vaga la comparación. Agarrar una moneda y dijeran, debo pensar que la humanidad es mala, sí o no, le aumentan la moneda. Si es que hay cruz, es verdadero y si no, es falso. Entonces, y conforme van haciendo preguntas, siguen lanzando la moneda para responderse. O sea, yo creo que nadie en su sano juicio diría, no, pues la moneda es mala. Porque me dijo, me armó una frase que decía que sí, la humanidad es mala y que debe ser desaparecida. Cuando ustedes hicieron las preguntas y se lanzó la probabilidad para obtener el resultado. Más o menos así es. Por eso es que les he dicho, todo esto que están hablando en las redes sociales en realidad para mí tiene un contexto económico. El contexto económico es que, bueno, OpenAI, de hecho, si ven la carta que les pasé por ahí, mencionan algunas veces, ¿dónde está OpenAI? Permítanme, en las primeras, algo que no debería de ser ahí está, que no debería estar mencionado aquí, o sea, están indicando directamente a alguna empresa. Entonces, esto de señalarlo, también es como que, bueno, nosotros o las que están moviendo esto, pues no estamos invirtiendo en inteligencia artificial, estamos viendo que es un gran negocio y que todo el mundo quiere hacer o asociarse con esta empresa OpenAI. Eh, por tanto, no sé, aunque a lo mejor no logren su contenido, su objetivo, perdón, si la detienen, si lograran, aunque sea por, no sé, levantar mucho ruido, dirían, pues bueno, yo ya tengo tiempo para invertir también en mi propia empresa de inteligencia artificial y ya eh, con eso ya no me lleva tanta delantera. Esto no es algo tan loco como podrían decir que se me está ocurriendo nada más a mí. Es algo muy común. Por ejemplo, en las criptomonedas se puede ver y en las inversiones. En las criptomonedas es muy común que haya detractores, sobre todo personas que no quieren cambiarse a este concepto porque son inversores de fiat, vaya, de las acciones también comunes. Entonces lo que suelen hacer es atacarlas constantemente. Hasta que empieza a pasar algo y dice, yo les dije, y cae la moneda, como por ejemplo el Bitcoin. Entonces dicen, empiezan a invertir. Casualmente, digo, si buscan por ahí, hay muchas referencias. Déjenme busco ahorita tantito fuera de cuadro, por acá, y les paso un enlace de que varios detractores que se han convertido y que de repente dicen que Bitcoin es un buen refugio de valor. Y antes eran detractores de hueso colorado, vaya, y le atacaban a diestra y siniestra. Es una estrategia. Aunque no es nada ética, otra vez, atacar algo para que pierda
su atractivo ante las personas y luego que se recupere y decir, ah, bueno, pues sí, yo no sé, si era como ustedes decían, no como yo, y ellos ya sacaron ventaja. Eh, Tractor de... Sí, por aquí estaba. Esa no la... Esos enlaces... No los tengo. No los tengo a la mano, pero bien está. Aquí está. Ese es uno. Déjenme, se los pongo por aquí en el chat. Pero les digo, hay varios casos similares a lo largo de la historia de Bitcoin. Aquí está, otra. Entonces, podríamos estar ante más o menos la misma estrategia, pero ahora con respecto no a acciones, no a criptomonedas, sino a inteligencia artificial. Lo que me molesta aquí, más como alguien que, bueno, se dedica a dar clases, a capacitar, que es docente, es que se trate de lucrar con el miedo y la ignorancia de las personas. Que, bueno, muchos que se dediquen nada más a esto, a las inversiones, piensan que es algo relativamente normal. Pero bueno, yo no lo veo así. Por eso me dedico también a esto. Y bueno, de lo que les decía de los enlaces que les quería pasar, por aquí tengo mi lista de reproducción personalizada, donde otra vez no se toca a fondo, pero sí se explica lo que es el concepto de una red neuronal y, y cómo funcionan. De hecho, bueno, están en orden, cada vez empiezan a volverse un poquito más complejas, pero les recomiendo, de hecho, la mayoría son de DotSV, no sé si lo conozcan. Él no nada más es alguien que hace videos en YouTube, es un doctor también en inteligencia artificial en Europa. Lo invitan mucho a conferencias. eh, y también se ha vuelto un referente respecto a inteligencia artificial en varios lados también. En algunas academias los han invitado. Lo que sí les puedo decir rápidamente, y si todavía tienen dudas de lo que es una neurona o cómo funciona, hay un ejemplo que me gusta mucho explicar, que es el de los promedios. Imagínense que ustedes, no sé, tuvieron una calificación, vamos a decir que sacaron un 90 y que saben que su maestro toma en cuenta el examen de medio curso, el ordinario de las tareas. Si era el examen de medio curso, vamos a ponerle de medio curso, el examen ordinario y las tareas, pero no saben qué porcentaje cada uno. Entonces, con una sola entrada, vamos a decir que estas son neuronas que tienen que ser evaluadas, ustedes les asignan un porcentaje y van a decir, no, pues yo creo que el ordinario lo tomó como con 50, el de medio curso con 30 y este lo tomó con 20. Sí, más o menos, a lo mejor no dan los números, pero más o menos creo que me están entendiendo. Entonces, la idea es que estos números, en esta suma de estos porcentajes, les diera el 90. Y una vez que les dieran el 90, bueno, tendrían tres neuronas, sí, que estarían entrenadas con un valor. Pero imagínense que viene alguien más y dice, no, pues yo saqué 80 y vuelven a comparar con estos supuestos valores que ustedes habían puesto. Entonces, resulta que no dan. Así que se tienen que empezar a variar los valores como a prueba y error. Sí, es subiendo o aumentando los valores o reduciendo los porcentajes hasta que cuadren con estas dos. Entonces, esos valores que les estoy diciendo se les conocen como pesos sinápticos. Esos pesos sinápticos son los valores que modifican esta pequeña ecuación que está evaluando, que nada más es una multiplicación por punto esto. Entonces, ya una vez que cumpla para estos dos la neurona, bueno, la red neuronal que estamos creando de las tres neuronas, está entrenada para estos dos valores. Bueno, imagínense que esto se sigue repitiendo por muchos alumnos, todos los de un grupo, eh, hasta que se lleguen a los valores correctos. Es decir, los valores que cumplan para todos. Esos pesos sinápticos, entonces tenemos una red neuronal entrenada
Sí, para predecir cuánto vas a sacar, por así decirlo, de calificación. Si le das algunos valores de medio curso ordinario y de las tareas. Así de sencillo es, aunque bueno, ya luego entra el concepto de lo que son las capas ocultas. Hay conceptos más profundos todavía, lo que son las capas con el número de neuronas dinámicas, etcétera. Pero esencialmente así es. Por eso les dije, una neurona es una sola pequeña ecuación. Aquí también, una frase, ahorita me estoy acordando, y espero que también le pongan atención cuando alguien dice algo así, es que dicen, creo que la carta también dice, de que es que no pueden pretender los de OpenAI o los desarrolladores de inteligencia artificial proponer soluciones que ni siquiera ellos mismos saben cómo funcionan. No, sí sabemos cómo funcionan, les acabo de decir. Pero lo que ellos quieren saber es, por ejemplo, cuál es el valor de los pesos sinápticos con el que termina una RNA después de ser entrenada. Y eso, pues nunca ha sido importante si la RNA funciona con los conceptos que les acabo de decir. Sería equivalente a decir que si alguien entiende otra vez qué es un uno y qué es un cero, sí, en una computadora, cuando corre un programa, no sé, como como Paint o como un juego, en todo momento sabe cuántos unos y ceros se están generando dentro de la tarjeta madre, por ejemplo, del CPU. Es ilógico, es innecesario. Sabes el concepto, sabes cómo funciona. No tendrías por qué saberlo en cada momento. Es lo mismo. Cuando se entrena una RNA tan grande o tan masiva como la que compone ChatGPT, sí, son cientos de millones de pesos sinápticos que se siguen reentrenando en este caso para generar más conexiones para generar la siguiente versión. Pero detenerse a estar checando, vaya, nunca ha sido una prioridad, pues no tiene sentido, si ya sabemos la base de cómo funciona. Así que, de nuevo, esas palabras se podría decir que tienen algo de verdad, en el sentido de que no sabemos exactamente qué valores tienen dentro, pero otra vez, nunca ha sido necesario, ni las computadoras normalmente, si sabemos cómo se formaron esas relaciones. Y les digo, ahí hay muchas palabras que salen de contexto, que están hechas para confundir, pero, pero no, están fuera de contexto. Eh, Déjenme, a ver si no estoy olvidando algo en particular, pero no sé si alguien quiera comentar algo, tenga alguna pregunta antes de empezarle a dar lectura a las preguntas que me dejaron por aquí en el formulario. ¿Todo bien, Eric? Todo bien, profesor. Me cambié la imagen. Ahora ya soy reconocible. Ya tengo toda una serie de comentarios, preguntas también. Ok. Bueno, no sé si quieres de una vez o empezamos por aquí. Miren, hay 5 preguntas. Así que vamos de la Uno es primera. mío, Ah, muy bien. por cierto. Pero porque pensé que con eso iba a tener acceso al Discord. Fue accidental. Muy bien. Creo que aquí tenemos las preguntas. Eh, ¿Cómo ve el pronóstico que se vería en la industria de tecnologías de software a largo plazo? De hecho, esto no es a largo plazo. Gracias por preguntar, pero ya les había comentado por ahí a las personas en la comunidad oficial de Cursodia, de donde les mostré algunas imágenes, desde el año pasado, que la verdad yo le doy, bueno, ya es menos, le daba un año a lo mucho antes de que nos viéramos fuertemente afectados. Esto no es malo. De hecho, eso se los dije más o menos hace como un mes, 2 meses, entonces estaríamos más o menos en unos 10 meses. En el siguiente año, en el primer trimestre, vamos a ver algo fuerte. Eh, Digo que no es malo, pero sí tenemos que estar actualizados y informados al respecto de esto. Porque les puse una comparativa. Bueno, en mi caso, mi señora madre fue programadora, pero trabajó con tarjetas perforadas. Entonces, tiene la lógica de programación o la tuvo y me entiende algunas cosas, pero ya su forma de programar, pues, ya no funciona. En la actualidad ya son palabras en inglés. Bueno, lo que yo veo con todo esto es que va una tendencia a generar lo que sería una siguiente capa. Ahora, pues ya no se va a programar directamente con instrucciones de manera imperativa sobre un código,
sino que se tendría que hacer esta especie de charla técnica con una IA para generar código. Y bueno, los que estén un poco más avanzados en todo esto es como generar un pipeline para generar ese código y automáticamente se lance a un compilador que de hecho ya existe ahorita. Existen estos compiladores por medio de los plugins que le acaban de dar a ChatGPT 4. Y una vez que ese código se pruebe que funciona, por el mismo pipeline se podría mandar directamente a un servicio de Amazon Web Services y ya quedar integrado. Es decir, crear un sprint en cuestión de horas, por así decirlo, en vez de que sean días o meses. Pero les digo, todo esto va a acompañarnos próximamente antes de lo que creen. De aquí, una de las cosas que les comento, van a decir en qué me baso de esto, también me acabo de acordar de algo. Ahorita se los comento, es en las generaciones de lenguajes de programación. Esto se los enseñaba a mis alumnos cuando les daba las clases a los de segundo semestre, que bueno, el primero es el lenguaje máquina, el segundo se les llaman lenguajes simbólicos, los terceros se les llaman lenguajes de alto nivel, y aunque se les llame así, aquí está C. A los siguientes son lenguajes de programación orientada a objetos, y hubo una quinta generación, aquí es donde vengo a platicarles esto, que se le llama la generación de inteligencia artificial. Aquí entraban lenguajes como era Lisp o como era Prolog, por ejemplo. Y digo como era porque fue una idea de japoneses que, bueno, al final de cuentas no tuvo mucho éxito en la industria del software. La idea era esto, precisamente, que se programara no diciendo cómo hacer las cosas, sino qué hacer nada más. Entonces, acuérdense que cuando nosotros escribimos de forma imperativa y le decimos cómo hacer, qué hacer y cómo hacer a la computadora. La idea de la IA, de los lenguajes de IA, es que solo dijéramos qué hacer, no cómo hacerlo. Y bueno, esto no funcionó, pero casualmente aquí viene ChatGPT. Lo veo como una capa encima de esto y significa que vamos a tener que terminar actualizando todas nuestras maneras de programar. Pero repito, si no tienen fuerte este concepto, que de esto ya hace muchos años, creo que los que me conocen y los que han llevado cursos de probabilidad conmigo, les he dicho, para mí el estudio de probabilidad es tan importante que debería de meterse como una materia desde la primaria o secundaria a más tardar. Y no lo hacen hasta la universidad generalmente, algunas veces en la prepa. Pero es tan importante porque si a ustedes o a los que conocen se les hace un sinónimo hablar de probabilidad como de azar, no es lo mismo, no es nada que ver. De hecho, cuando alguien le llama azar a la probabilidad, es como que es algo que existe y no lo controlamos. Y la verdad es que no, la probabilidad y sus reglas están hechas precisamente para que se puedan pronosticar y que se puedan controlar para generar sistemas de control. Un ejemplo, el más importante actualmente, es cómo funcionan las computadoras cuánticas. Los qubits funcionan muy distinto a lo que es un bit normal. Un qubit se mide probabilísticamente su valor, porque no se puede saber en dónde está, precisamente por el aspecto de la superposición cuántica. Y en un bit sí podemos saber si es un uno y un 0 siempre, nada más con una lectura física. Entonces, de nuevo, toda la tecnología que estamos conociendo se está volcando al estudio de probabilidad como herramienta principal para entenderla. Y aquí también va a ser importante uno de lo que va a marcar pauta de quién maneje mejor esta nueva tecnología de IA, es quien sepa o tenga un contexto fuerte en probabilidad. Ahora, déjenme paso a la siguiente, creo que me extendí mucho en esta. El uso y percepción de software para traducir un idioma tiene mucho en común con el uso de percepción de software de ChatGPT. No, no tiene mucho, sí tiene en común. Eh, pero vaya, en un traductor, básicamente lo que se buscan son equivalencias, sí, de la palabra, aunque sí, aclaro, se metieron capas para mejorar traducciones al final. Es decir, ustedes saben que una traducción literal del español al inglés muchas veces pierde el sentido. O muchas veces pues no se entiende. Esas eran las primeras versiones de los traductores. Ya después se empezó a utilizar algo de inteligencia artificial para tratar de, ¿cómo se podría decir? Deducir
¿sí? En qué sentido se está utilizando una frase. Entonces, ahora sí caeríamos en esto que les estaba mencionando. Sí, en cuál es la probabilidad de que una palabra necesite ser variada para que tuviera mayor sentido. En esa parte sí es parecido, pero en el origen del traductor no. Entonces, tiene algo que ver. De hecho, aquí hay una cápsula bien interesante y no sé si lo han visto, pero actualmente se está utilizando más ChatGPT como traductor porque ha demostrado tener mejor índice de la calidad de la traducción que lo que es el traductor de Google. Hay estadísticas por ahí de uso. ¿Para qué se está usando ChatGPT en todo el mundo? Ojalá y lo puedan buscar. Y una de esas que me llamó la atención fue eso. Para traducir del inglés o al español da mejores traducciones. Pero sí, ¿qué consejos le podría dar a una generación actual, incluso a las nuevas, mantenerse al corriente con los cambios que conlleva esa tecnología? Bueno, pues creo que uno de los conceptos ya los dije, el de probabilidad. Sí, aunque bueno, hay que seguirse informando. Se van a dar pie a nuevos trabajos. Aquí lo que puedo entender mucho de las personas es algo que les había dicho ya antes. Esto ya ha ocurrido otras veces en la historia de la humanidad, cuando se inventaron cosas que dejaron sin trabajo a otras personas y que muchas personas pues tenían la idea de que ese trabajo era para siempre o que era el mejor del mundo. Por ejemplo, los telégrafos. Cuando se inventó el teléfono, pues bueno, se quedaron sin trabajo, ya no era necesario. También cuando se inventó el automóvil, los conductores de carruaje. Entonces, no tuve la oportunidad ahorita de buscar más, pero estoy seguro por ahí vi una plática también de alguien de un líder de una academia de tecnología que hablaba de que había evidencia de cómo la gente satanizaba a los automóviles porque aparte de que obviamente tenían miedo de que iban a quedarse sin trabajo, también decían que eran muy peligrosos y que podían explotar o que encenderse en llamas y matar a los conductores. Y curiosamente es algo bien interesante parecido a esto. O sea, la IA, según esto, ahorita es lo peor y nos va a matar a todos. En aquel entonces era lo similar. Bueno, al final de cuentas se asimiló la tecnología y bueno, pues ahorita saben que los conductores de carrozas son muy, muy raros. Lo interesante de aquí es que estamos hablando de una tecnología mucho, muy grande, muy amplia, que va a afectar transversalmente a muchos aspectos. Entonces, lo que sí les podría decir o que les aconsejarles es que aunque se están abriendo nuevos trabajos, y yo los he visto, y sí llaman la atención por lo mucho que pagan, como le llaman ingeniero de prompt, pues todavía no se sabe si esa es la forma final del trabajo que se va a estar requiriendo a futuro. Pero, pero sí es interesante, sí es necesario ahorita, aparte de lo que estén estudiando, de que estén programando, meterse a este tema, estar leyendo otra vez y de nuevo entender qué relación tiene la probabilidad con la inteligencia artificial para estar listos para cuando ya se muestren ahora sí realmente cuáles son los trabajos a los que vamos a poder acceder. Pero sí, bueno, creo que todo mundo que nos dedicamos a la tecnología de la información sabemos que esto es de cambios y bueno, nos tocó un cambio grande y va a venir otro más, vaya, cuando ya todo esto se vuelva un estándar. Eh, Enumera los beneficios ya existentes y en qué áreas se pueden desarrollar las personas en IA. Si hay manera de medir el impacto positivo, será mayor que el negativo. Bueno, aquí hay varias cosas. Beneficios existentes. Los beneficios existentes son el tiempo para el desarrollo. De hecho, yo aquí les platiqué también a mis alumnos al menos en la parte de TI, les platiqué que, bueno, soy alguien que realmente tiene muchos, muchos proyectos pendientes y que generalmente no los alcanzo a terminar o a acoplar, bueno, los personales míos por falta de tiempo. Como saben, pues bueno, y como ya les platiqué, tengo más de un trabajo. Entonces, muchas veces le veo potencial a un proyecto, le veo futuro, pero implica pues mucho tiempo que no tengo, es decir, horas en investigar, en desarrollar, en hacer pruebas, en documentar, en patentar, etcétera. Entonces, por esas razones los he ido aplazando y digo, en algún momento tendré tiempo. El caso es que cuando empezó ChatGPT, y bueno, no desde aquel entonces, sino hace como 2 meses, que fue precisamente por un requerimiento de un proyecto que me solicitaron, que empecé a interactuar con él, no, 2, 3 meses más o menos.
Entonces, al principio lo usé, bueno, yo creo que como todo el mundo, así como haciendo algunas preguntas y luego empecé a introducirme en programación y luego ver qué tan profundo era lo que me podía dar. Y luego estuve a punto de dejarlo también como muchos de que, pues ya me entregó una respuesta que no funciona, entonces no sirve. Pero empecé a seguir rascándole, pero a pulirlo más y más y más y más. Y dije, wow, esto está increíble. Y dije, ¿qué tanto podré llegar a hacer esto? Llegó el punto en que les digo la analogía a varios, sobre todo los que son cercanos a mí. Que dije, se siente uno como Iron Man, como trabajando con Jarvis. Eh, bueno, obviamente lo que no pasa en las películas, porque ahí haces dos o tres preguntas y ya tienen las cosas, pero se supone que están horas y horas trabajando juntos. Entonces me puse con la idea un día de dije, bueno, ¿y si hago este proyecto que yo tenía estimado más o menos para 2 meses, 2 meses y medio, si lo hiciera yo solo? Y dije, me voy a sentar una tarde, no sé, me agarré tantito y después le seguí, le seguí, le seguí. Cuando me acordé ya habían pasado 6 horas, pero ya tenía un código funcional. Eh, y dije, wow, o sea, ya jala. ¿Cuánto tiempo pasó? Y me puse a ver cómo regresé en el chat a ver cuál fue mi primera entrada y era muy básica y la respuesta también era pues prácticamente nada que ver con lo último que terminé. Porque aquí se le puede seguir retroalimentando tanto salidas de la misma del chat GPT como personales o como modificaciones que se están haciendo, que yo también estoy investigando o que sé por experiencia que no es la mejor manera la que me está entregando la IA. Entonces, pues resulta que en 6 horas había hecho mi trabajo de 2 meses y medio. Y dije, wow, esto está increíble. Cuando se vuelva algo común, pues se va a ahorrar muchísimo tiempo. El detalle otra vez es que hay muchas personas que quieren aprender lo mínimo, ustedes saben, para ganar lo máximo. Y aquí, bueno, esto cada vez se va a volver lo más lejano posible. Va a ser muy difícil. Siempre vamos a tener que seguir aprendiendo más y, bueno, no verle un límite. Obviamente marcarnos nuestras pautas para aprender. En la parte de que si el impacto es positivo mayor que el negativo, es positivo definitivamente, pero estamos en una fase, en un punto de inflexión que es la fase de adaptación. Esto pues es algo que necesitan entender también, por eso estamos viendo estas cosas en las noticias. Y es que cuando se está adaptando una nueva tecnología, existe una tendencia, una fuerza a tratar de que no sea así. Entonces, entre más vertical, más difícil o más disruptiva sea una tecnología, más fuerza en sentido contrario va a generar. Pero va a llegar el punto en el que se empieza a estabilizar su asimilación. Entonces ya también la resistencia es cada vez menor. Así que, bueno, realmente ahorita con ChatGPT estamos por aquí. Todavía no llegamos a este punto. Así que lo que va a pasar es que esa resistencia, esas cosas negativas son las que más están viendo ahorita, porque son la gente que está tendiendo a, a que no cambien las cosas, a que les da miedo que su trabajo se vea amenazado, cosas por el estilo. Pero al final de cuentas se va a tener que estabilizar. Lo que sí les dije también y les había hecho en un pequeño short de aquí en Cursodia a mis alumnos, es que estos avances cada vez van a ser más rápidos. Esto es algo que viene pronosticado desde el 1990. Y esto es algo que les quería decir para que también no lo extrañen. Eh, no sé si sepan que es un futurólogo. Y no estoy hablando de astrología, ni magia, ni nada por el estilo. Eh, Son, ¿cómo se podría decir? Personas que conocen mucho de tecnología de la información, pero también lo mezclan con algo de estadística, de probabilidad y de economía. Eh, Hay una persona que es muy conocido en este. ¿Dónde está? Eh, sí, yo creo que sí él. ¿Cómo se llama? No, lo estoy confundiendo. Estoy hablando de tecnología, no. Pero creo que lo están, incluso en Google sale diferente. Eh, Necesito buscarles por ahí un documental. Pero bueno, les hablaba de esto, sin salirme del tema ahorita, que la tecnología muchas veces se percibe o creen que es una línea recta si lo graficáramos entre el tiempo y el número de avances. Pero no es una línea recta. Mucho menos,
tampoco es estable. Lo que es en realidad es una... Se calculan los números de avances por el tiempo como si fuera una exponencial. Es decir, cada vez iba acelerando más y más y más. Lo interesante de todo esto, repito, es que, bueno, esto lo he explicado yo en mis clases, en mis cátedras en la universidad, desde, desde ya hace más de 10 años. Y, y aunque muchas veces, pues bueno, no mucha gente creía en este tipo de cosas, la IA viene a destapar precisamente esta enorme, a gran avance en tecnología. Porque, bueno, y en general en cualquier ámbito. Porque si traducen lo que les acabo de decir, que mi tiempo personal en una cuestión de investigación se redujo tanto tiempo, y bueno, con mis primeras experiencias en ChatGPT, pues imagínense ya teniendo herramientas especializadas para esto. Eh, Otro de los grandes avances últimos que le que debemos atribuirle o que le podemos atribuir a la IA es precisamente la creación de la vacuna contra el COVID. Muchos decían por ahí que era imposible tenerla en tan poco tiempo y por eso fue mucho del rechazo a vacunarse de varios. Pero en realidad, bueno, aquí entran dos factores. Uno, que acuérdense que la cepa se le conoce como SARS-CoV-2, quiere decir que hubo una uno, sí, el SARS-CoV nada más, que si mal no recuerdo se tenía desde el 2012 por ahí, 2011, y bueno, es una variante. Pero aparte de tener ya varia información de cómo combatirla, esa primera cepa, que el COP2 es una variante, también se hicieron muchos miles de millones de simulaciones con inteligencia artificial para estimar cómo se reaccionaría a ciertos componentes de la vacuna. Por eso se tuvo tan pronto. Generalmente las vacunas se ponían a grupos de control y se estimaba cuáles eran sus efectos después de tanto tiempo. Por eso decían que una vacuna pues nunca se había tenido antes de un año y medio. Entonces la tuvimos en cuestión de algunos meses. Así que otra vez ese es el efecto de la IA aplicada en varios aspectos, que es la ciencia. Así que esto, insisto, solo va a tender a aumentar cada vez más la cantidad de eventos o cosas a las que nos vamos a tener que adaptar. Ahorita es el momento ideal para estar con la mente abierta y empezarse a empapar de este tipo de aspectos. Eh, por eso les decía, probablemente ahorita generalmente la gente común va a decir que es negativo, pero poco a poco se va a empezar a ver los grandes aportes positivos que tiene todo esto. Eh, Creo que ya platiqué mucho de esto, del efecto de la programación, lo que va a tener en el futuro laboral. Creo que me dejaron una más o dos más. No, me marcó 8, pero creo que yo solo vi 6. Aquí está. Sería la ingeniería de prompts una disciplina que podría dar sustento económico muy pronto. No lo sabemos porque todavía no está bien definida. Lo que pasa es que ingeniero de prompt es ahorita como si fuera un comodín, una carta mágica. El de que, ok, sabes hablar con una IA, pero lo que muchos no están considerando con esto, con un ingeniero de prompt, es qué tanto se necesita saber de un ámbito para ser bueno aparte de hablar con la IA. Por ejemplo, imagínense que, no sé, mi ámbito fuera el de desarrollo web, pero necesitaría tener un contexto muy amplio en desarrollo web para ser un ingeniero de prompt que genere código útil y valioso en web. Vamos, esa parte del contexto detrás todavía no lo sabemos definir todavía bien. Solamente es, ok, sabes hablar bien con una IA, pero hasta que no se defina, tanto por las instituciones como por el aspecto laboral, qué se necesita saber aparte de hablar con una IA para ser bueno en algo, entonces se podría decir el sustento económico o que va a ser un trabajo estable. Eh, Porque de nuevo, no se puede ser bueno en todos los ámbitos. Una IA puede entregar información útil en todos los ámbitos, pero no una persona. Una persona necesita tener un área de especialidad, por así decirlo. Y esa es la razón también por la cual todavía
En lo personal, no hemos creado o diplomados o cursos en Cursodia para trabajar con ChatGPT. Si bien a lo mejor el contexto más fuerte que tenemos es como desarrolladores hasta que no terminaran, por ejemplo, el Java empresarial, se podría platicar de que ya tienen un contexto fuerte en esto para poder aspirar a ser ingenieros de prompt en desarrollo de backend. Pero les digo, es un ámbito todavía difícil de definir, por lo que todavía pues no podríamos decir si de hecho ese va a ser el nombre que se va a quedar o va a llamarse de otra manera. ¿Qué hábitos podrían dejar obsoleto a un programador si no se cambia pronto actualmente? Hábitos, uy, esta es buena pregunta y es algo que siempre he estado combatiendo. No sé, creo que todo el mundo, si están trabajando también, tienen a sus amigos o compañeros o en la escuela también que creen que todo se puede solucionar copiando y pegando de Stack Overflow. Se volvió un meme. Bueno, si tienen ese hábito y si se queda nada más con eso de que, pues ya jala, y porque lo copié, ¿cómo lo hiciste? ¿Quién sabe? Pues nomás lo copié, lo pegué y pegué cosas y ya no supe. Entonces van a ser los primeros que van a ser sustituidos en la industria. Eh, Hasta que no sean lo suficientemente expertos para criticar una solución y mejorarla, el saber por qué es mejor o por qué es peor, entonces podrían sentirse un poco más seguros en la industria del software. Pero si están en el aspecto, yo siempre les he dicho a lo largo de los diplomados que hay diferentes niveles, que el primer nivel cuando les estoy enseñando orientado a objetos es que funcione. Si están en ese nivel, si su preocupación es que su código al empezar a escribirlo funcione, entonces estamos en un nivel muy bajo que sí está en riesgo de ser sustituido por la IA. Si su primera preocupación cuando empiezan, antes de desarrollar un software, es cómo lo voy a hacer de la mejor manera, con la menor cantidad de recursos, entonces estamos más tranquilos. Porque hasta ahorita, bueno, una IA, con todo lo que les acabo de decir, está lejos de eso. De hecho, se habla mucho de lo que es la IA para sustituir trabajos como son leyes, por ejemplo, o en este caso código, insisto, pero código a bajo nivel. Si ven por ahí, hay estudios también de cómo es mala para resolver eh, requerimientos complejos de software y también matemáticas avanzadas. Precisamente por esto, porque no tiene un contexto, que es el que le atribuyen muchos. Si tuviera un contexto y supiera todo lo que necesita preguntar, por así decirlo, entonces podría entregarnos mejores cosas, pero no, una IA no nos va a hacer preguntas, nosotros vamos a alimentarla. Y si nosotros nos imaginamos qué necesitamos darle, pues no la vamos a saber utilizar como esto. Como a lo que les digo, se está perfilando a ser un ingeniero de prompt. Y bueno, creo que con eso vemos las 8. No sé si alguien quiera preguntar algo antes de retirarnos. Yo, profe. Dime. Yo tengo una pregunta que es, ¿qué impacto van a tener los data science en este rubro? Los data science, ¿qué impacto van a tener? Bueno, una de las áreas grandes de data science es precisamente el desarrollo de inteligencia artificial. Yo creo que ellos en este aspecto tienen una ventaja. Bueno, ya lo había notado, por ejemplo, cuando me tocó estudiar el doctorado. Para los que no sepan, bueno, mi doctorado, aunque es de sistemas, su punto fuerte es matemáticas. Entonces, no estamos tan diferentes los matemáticos de los programadores. Eh, pero sí les puedo decir que alguien que tengas un background fuerte en programación y bajo en matemáticas se le complica un poco más profundizar en matemáticas, aunque igual no sea tan difícil, pero sí se les complica un poco más profundizar en matemáticas que a un matemático aprender programación. Entonces, los data scientists son personas que tienen en teoría un background fuerte en matemáticas. Así que digamos que yo creo que ellos tendrían más ligera la migración a trabajar con IA de esta manera. Lo que sí es que también en cierta forma les va a impactar, sobre todo en la parte de interpretación de datos. Las IAs, como son ChatGPT, integrado al software de Microsoft 365, ya se está utilizando para interpretar datos. Solamente con un pequeño promptor ahí, con unas tablas, le puedes decir que te lo resuma o te agregue gráficos, que es mucho del trabajo que hacían los data scientists a la hora de interpretar resultados. Entonces, sí hay partes que les va a afectar,
Pero yo creo que ellos están en una situación ahorita un poquito más privilegiada que el resto para migrar al uso de estas nuevas tecnologías. Eh, Espero haber resuelto tu duda, Eric. Y no sé si alguien más tenga alguna duda o comentario. Muchas gracias, profe. De nada. ¿Alguien más que quiera Yo tengo preguntar? un par de comentarios, pero como que la lista estuvo medio larga. Entonces, dejo el... Agarramos Pero las bueno, más primero que importantes. era de que la ley de Moore, lo que mencionó en algún momento era la ley de Moore, que Eso. gradualmente iba a ir siendo exponencial. Y bueno, creo que voy a leer como 4 o 5 puntos que escribí en mi libretita ahorita. Es que las cosas están cambiando. Ese es un statement. El otro es que el futuro es incierto. Ujú. Y luego otro es hilando a lo de, por ejemplo, ingeniería de prompts. Y el cuarto concepto que se hila es por qué ChatGPT sí generó un cambio en las personas y por qué no GPT-3. Ah, Yo usé GPT-3 incluso también. ¿A qué cree que se debe usted, profesor? bueno, esa es una de las principales razones por las cuales estamos sosteniendo esta plática. Este, la razón, creo que estoy haciendo un efecto espejo por aquí. Sí, por el Discord. Ok, déjenme regreso Sí. por acá para que no se haga el espejo. Pero una de las razones por las cuales deberíamos, de nuevo, de preocuparnos porque no hagan una prohibición como lo hicieron en Italia, es porque esas tecnologías, pues como dicen bien, muchas de estas tecnologías siempre han existido. Existieron avances tecnológicos que usted creo que todo mundo escuchó alguna vez, que tenían, por ejemplo, en Japón y se tardaban varios años en llegar aquí a México, o en Estados Unidos, en la milicia, y que bueno, tardaban muchos años antes de liberarlo al público. Entonces, es una tendencia y creo que es una mala tendencia. Aquí a lo mejor me voy a, a oír un poco como Tesla, pero esa ambición, ese deseo de guardarse los avances y de monetizarlos los más posibles para, después sacarlos al público, ya con todos los derechos y lo que ustedes quieran, en realidad es lo que ha venido también alentando a la ciencia y a la tecnología. Eh, en este caso, OpenAI no fue nada más una empresa que desarrolló una inteligencia artificial. Fue disruptiva desde su concepción y el manejo. ¿Qué hizo? Que lo abrió a todo el mundo. Lo abrió todo el mundo porque entendió que necesitaba de todo el mundo para entrenar fuertemente esta IA. Y muchos de los prompts e interacciones crearon una inteligencia artificial entrenada con muchísima información. Que si tuvieras puesto a una persona a estarle lanzando nada más prompts, pues obviamente pues, se le va a acabar en algún momento la imaginación o no van a ser lo suficientemente valiosos. Entonces, precisamente fue esto, el que una tecnología se abriera al público, lo que lo volvió tan potente y después se volcara en utilidades o en funciones como las que estamos viendo en aplicaciones. Entonces por eso se volvió tan disruptiva, porque empezó a hacer las cosas desde su concepción, tenía esta idea. Y bueno, el que se privatice, que es lo que seguramente están pensando, insisto, las personas que están intentando sacar una ventaja económica con las prohibiciones, es que de nuevo se ralentice todo esto. Pero si, insisto, los avances y las tecnologías se abren a todo el mundo, pues todo el mundo tenemos algo que aportar. Creo que quienes de aquí hayan utilizado Linux alguna vez saben también de lo que hablo. Un sistema operativo que, bueno, sí requiere un poco de conocimientos más técnicos que el clásico Windows. También es uno de los más seguros y estables, precisamente porque la misma comunidad lo mantiene. Entonces, no digo que todo se tenga que regalar, sí, obviamente hay que vivir de algo, pero esta es precisamente la forma en cómo se deben de hacer las cosas. Y por ahí estaba platicando con un conocido, precisamente con un contacto mío en WhatsApp hace rato, de que en Italia van a pagar las consecuencias precisamente de haber prohibido la inteligencia artificial. Se están aislando, pero no solamente, pues ellos según estos están diciendo que es por seguridad,
pero también están aislando todas las posibilidades de inversión, de desarrollo en las empresas. Y de nuevo, no entienden que lo que está haciendo fuerte todo esto es que todo mundo estemos interactuando con ellos, los investigadores, los desarrolladores, los que sabemos de inteligencia artificial. E inicialmente yo siento responsabilidad de lo que estamos haciendo aquí. Las personas que dirigen academias de tecnología que empiecen a bajar esta información a las personas que aún sientan ajenas estos conceptos. Pero esa es la razón o mi idea del por qué se volvió tan disruptivo y si se sigue en este camino lo va a seguir siendo. ¿Te respondí, Eric? Sí, parcialmente. En realidad sí pienso lo mismo, aunque la pregunta estaba más orientada en por qué cambio hubo de la versión 3 al 3.5. Tengo una respuesta, en realidad. El En realidad 3.5 es una es un respuesta. beta del 4. ¿Qué dice? No sé si lo conocías, pero el ChatGPT 3.5 es un beta del 4. Sí, había visto que como que eran las early version, ¿verdad? Como que era una versión con menos features. Sí, pero Al al final el final de cambio fue un montón cuentas de lo que crecen son micro estas features. relaciones, estas cantidades de neuronas también, estas conexiones entre ellos. De hecho, hay una, También hay, otro, hay una gráfica por ahí de comparativa de ChatGPT 3 contra GPT 4 y es enorme. Creo que eran 100 veces más el tamaño y la complejidad que tiene. Entonces, pues bueno, eventualmente la idea es esto, de que siga creciendo y tenga de cada vez más respuestas más complejas y completas. incluso no solo eso, también otro factor muy importante es la calidad de la información que tiene, porque de nada sirve que haya información basura. Justo lo estaba hablando Sam Altman, el CEO de OpenAI. No sé si ya escucharon el podcast que estuvo con Lex Fridman. Está muy, muy bueno, dura 2 horas 20, pero hablando de muchas cosas interesantes que fue como que lo que inspiró la mitad de los puntos en mi lista. Ujú, Eh, bueno, la respuesta que iba a decir el cambio era acerca de la interfaz. ujú, Yo siento que lo que cambió la utilidad o sea, la exposición al mundo entre el 3 y el 4, pues sí hubo una mejora entre la capacidad de respuesta, sí es más inteligente, o sea, se siente, le haces preguntas, le das textos y predices. Yo me acuerdo que lo utilizaba como traductor y decía, bueno, me da un resultado similar, y por ejemplo con GPT-4 o ChatGPT me da un resultado similar, pero la interfaz, el cambio fue mucho, o sea, era mucho más fácil de usar ChatGPT que 3, o sea, que el 3. Y por ejemplo, siento que es muy similar con Linux y Windows. Lo que cambió fue, o sea, ¿por qué unos usan Windows y por qué no el otro? Es porque uno es más sencillo. ok. Se hizo más accesible y eso es lo que cambió Nada más aquí entre uno y otro. agregando una palabra que ¿Sí? utilizaste que puede dar pie a precisamente, pues, que otras personas lo tomen como algo más que les dé miedo. Yo creo que la palabra no sería exactamente inteligente. Inteligencia. Sí. Más que nada, la explicación la puedo dar si alguien sabe de aquí jugar ajedrez, es más sencilla. Eh, pero, bueno, a mí me gusta o he jugado, aprendí desde la secundaria. Eh, Cuando juegas ajedrez contra la computadora, generalmente puedes elegir niveles de dificultad. Esos niveles de dificultad, bueno, a veces si escoges el más básico y estás jugando, espero que sí sepan la audiencia cómo jugar, pero eh, el nivel más básico hace movimientos que parecen muy tontos, que son muy básicos y dices, ¿me estás regalando una pieza o por qué hiciste eso? Y obviamente cuando le subes el nivel de dificultad tiendes a decir, ah, es que es inteligente, no es que sea más inteligente. Lo interesante de todo esto es que si separas todos los posibles movimientos en un árbol binario, como lo puse ahí, imagínate que es la búsqueda más exhaustiva de la mejor solución. Entonces, la primera solución, la más básica, que apenas está empezando a buscar y tiene capado el tiempo. ¿Sabes qué? Me tienes que dar una respuesta en una fracción de segundo. Así que no ha terminado de buscar y se queda con la respuesta, la mejor respuesta que encontró en ese lapso de tiempo, que es muy básica. Entonces, pues bueno, la da y por eso le ganas fácil. Pero cuando subes el nivel de dificultad, le estás dando más tiempo generalmente de pensar y está haciendo muchas búsquedas simultáneas entre todas las posibles combinaciones para ver cuál es la que encaja mejor con lo que tú has hecho en el tablero. Así que de nuevo, es una búsqueda en un árbol binario, no es que sea más inteligente, es que es más complejo. Y esto de ChatGPT 3 con 4
es que es precisamente esa área en donde tiene para buscar con las palabras. Aunque básicamente sean las mismas palabras, las interconexiones entre ellas eran menores en ChatGPT 3 y en 4 aumentaron muchísimo más. Entonces, esas líneas de comunicación entre una palabra y otra son más eficientes porque ya hay más formas de comunicarse. Imagínense que fueran lugares en un estado. Sí, en un estado físico, en el estado de Nuevo León, por ejemplo. Entonces, si solamente tienes una calle que conecta cada uno de los municipios, pues bueno, si sigues creciendo, se va a atascar, vaya. Esas calles, si tienen alguna falla, una reparación o algo, pues vas a detener todo. Pero conforme tengas mejores calles, más calles y de mejor calidad, pues el tráfico va a fluir constantemente y va a ser más eficiente. Algo similar aquí, las comunicaciones entre las neuronas en un GPT-4 son más, sí, y son más eficientes porque ya han sido probadas más veces también. Entonces, dan ese efecto de entregar resultados con mejor calidad. Pero aunque se perciba como inteligencia, no lo es. Digo, esto lo vemos desde los juegos de MS2 de ajedrez. ¿Sí queda claro, Eric? Claro, queda claro. En realidad lo uso como sinónimo, ¿sabes? O sea, le haces la misma, bueno, no como sinónimos, como alternativa, pero sí, tiene razón, entiendo a qué se refiere cuando el cuidado con las palabras, ¿verdad? Sí, Lo digo también en parte más cómodo en este entorno porque, pues, entiendo que todos tienen cierto, pues, entendimiento de que, pues, no es una persona, ¿verdad? La inteligencia está definida como... mm. Lo decía en el sentido de inteligencia como capacidad para resolver un problema. ujú, Sí, exacto. Pero sí, no es una persona, no tiene conciencia, no se quiere matar. Es es correcto. el Sí, más resultado de un producto estocástico. ujú. Sí. Más que nada es eso, de Y que entre personas que conocemos el concepto que estamos hablando, pues bueno, sí, se puede pasar por alto eso de que usemos la palabra inteligencia. Pero si lo abres en personas que todavía están algo espantadas con este concepto, van a decir, ah, es que es muy inteligente. Y de hecho, si ven la carta otra vez, la que les pasé, se usa mucho ese concepto, o sea, de que son mentes que van a dejar obsoletas al ser humano, porque son súper inteligentes. ¿Y a qué te refieres con súper inteligente? O sea, ahí es donde empiezas a cuestionar a quien escribió la carta. Pero sí, más que nada por eso, para tratar de combatir que se vaya a ir por esa vertiente el comentario, Eric. Pero nada claro personal. que sí, profesor. Sí, no, yo sé que nada personal. Aunque también tengo muchas curiosidades, digo, eso es más a futuro, aunque no creo que tan a futuro, acerca de que la invención de los Large Language Models es un paso, no sé qué tamaño, pero más cerca hacia la inteligencia artificial general. Y no sé, muy emocionante el futuro. Emocionante es La, la palabra que realmente utilizo para la describir. verdad es que Pero bueno, primero terminando de hilar era ujú. que bueno, otro statement. Lo que estamos viendo hoy es lo peor que nunca va a ser. ¿De qué? O sea, esa es la peor versión de los modelos que va a tener. Los otros van a ser intensamente mejores. Y seguramente también va a cambiar en el proceso la forma en la que nos comunicamos con ellos. La ventana de contexto. Por ejemplo, o sea, nada más el hecho de que la ventana de contexto cambie. O, por ejemplo, que pueda compilar con el nuevo GitHub Copilot Text que va a salir. Ujú. Las cosas van a cambiar. Entonces, por ejemplo, yo pienso que potencialmente ni siquiera, no necesariamente el prompt va a ser exactamente la siguiente forma, ¿sabes? Van a venir cosas diferentes. No sería seguro decirlo. O sea, justo como lo dijo. También otra cosa es que no solamente sería como la invención del carro, ese punto, sería una singularidad diferente, sería como la invención de la escritura, la industrialización. No va a cambiar una cosa, como dijo, van a cambiar todas, transversalmente. Va a ser un cambio en toda área donde se tenga información. Es Y correcto. Nada más ahí tengo otra cosa que decirte y me recordaste a un video que no les he pasado. Pero claro que sí. adelante, adelante. Es algo. ¿Tenías algo más? No sé, habló alguien más, ¿no? No, no. Fue que estaba buscando el video precisamente por algo que mencionaste. Y quiero pasárselos para que después lo vean. Inteligencia artificial general, tiene que ver. Más o menos. Eh, ya. Y otra cosa que quería mencionar era, bueno, una pregunta si usted, ¿verdad? ¿Cuáles cree que sí son los problemas, verdad? Hacia el futuro. ¿Qué si son qué? O sea, las virtudes, los problemas que hacia el futuro que puede llevar. Gracias. Yo estaba pensando en el problema del alineamiento.
y las personas que rigen sobre la inteligencia. O sea, ya está empezando una carrera. Me gustó mucho el acercamiento que tuvo OpenAI al deployment. O sea, estoy seguro, maravilloso. Te daban acceso, se retroalimentaban, tiene ciertas restricciones en el futuro, pero no sé qué tan cuidadosos van a ser las siguientes personas al tener sus herramientas. O sea, sí veo como que el futuro va a ser de que AI as a service, tienes acceso a Netflix, ¿verdad? De inteligencia artificial. Y no sé qué tan restringidas van a ser las siguientes. También van a haber open source, no sé si vio que ya hay varias que se están alimentando, Sí, haciendo más grande. sí están muy básicas todavía, pero Sí, precisamente muy ahorita humilde. acabas de decir algo importante que creo que pasé por alto, y es las desventajas, los peligros que sí existen. Precisamente, aunque los peligros son intrínsecos a precisamente el desconocimiento de la tecnología, creo que todo mundo, de nuevo, tenemos conocidos o familiares que no son muy buenos con la tecnología y de repente pueden caer en esos engaños o phishing de que tu tarjeta está retenida o, bueno, tu saldo, tu cuenta está bloqueada o, no sé, los envíos por SMS que al final terminan robando la identidad o el WhatsApp o cosas por el estilo. Bueno, pues eso cuando lo empiecen a popularizar también con inteligencia artificial se va a volver mucho más grave. También existe el aspecto de las imágenes generadas por computadoras que son tan parecidas a las reales. La solución, aunque parezca medio extraña, es precisamente crear herramientas para combatir esto por medio de inteligencia artificial. Eh, Esto hay un concepto que se liga mucho a ello, que se le llaman redes neuronales adversariales o adversarias. La idea es que precisamente una RNA, bueno, esto es en imágenes, una RNA que está generando una imagen sea calificada por otra. Entonces, así se retroalimentan hasta generar una solución pues mucho más, eh, de muchísima más calidad. Entonces, aquí se tendría que usar algo similar, o sea, usar inteligencia artificial para gestionar este tipo de riesgos, que de hecho algunos celulares ya también lo están implementando. No sé si les ha tocado, bueno, en el mío, cuando precisamente recibo una llamada de un número que no conozco, no tengo, muchas veces me agrega una sugerencia de que es un posible intento de phishing o que es un número que podría ser una estafa. Y yo, ¿de dónde estás sacando esta información? Entonces hay algo por ahí que ya se está empezando a implementar y bueno, la idea es esto de nuevo, que haya herramientas basadas en inteligencia artificial para seguridad informática. Pero de nuevo, mientras se le siga sacando la vuelta a la tecnología, pues bueno, los riesgos van a ser más grandes. Porque les digo, otras personas, otras empresas van a seguir desarrollando para ello y otras pues van a ser completamente ajenos a esto. Así que el efecto de lo que les digo, de que los papás que tenemos o familiares que puedan caer en este tipo de estafas, se va a volver más grave todavía. Y de ahí, de nuevo, mi intención de que pues platiquemos con ellos y que no quede tan lejana esta información con respecto a ellos. Ahora, dijiste por ahí algo de la inteligencia artificial general. Sí podría ser otra vez, pero yo en lo personal todavía tengo mis dudas si el enfoque probabilístico pueda llegar hasta la inteligencia artificial general, o sea, como la imaginamos. Sí es muy probable, pero no sé de qué tamaño tendría que ser y si es factible ahorita. Lo que sí, la razón, esto lo que estábamos diciendo, se me va otra vez, la ley de Murphy o la Sí, ley ley, de Moore, que es sí, exponencial, eso exactamente. O sea, bueno, va la, acelerando y la acelerando. razón por la que esto se va a acelerar todavía más es porque se va a empezar a hacer algo que a lo mejor todavía muchos no han pensado. Ahorita, por ejemplo, se suman las habilidades de lo que es una IA con una persona para obtener un nuevo resultado. Eh, ya se ha hecho, al menos a nivel conceptual, con lo que les dije, lo de las redes neuronales adversarias, que les invito a investigar al respecto. Pero imagínense qué va a pasar cuando en una solución podamos conectar una IA consigo misma para que se retroalimente. Es algo que se está buscando precisamente en varios ámbitos. Es decir, que se pueda auto entrenar, por así decirlo,
sin que llegue al punto de estancarse nada más, que haya una parte en la que pueda siempre hacer algo nuevo. Cuando esto se logre, pues bueno, vamos a estar en el futuro. Van a hacer los... Hay un, es- Dime. hay un paper que salió hace 7 días, se llama GPT-4 Reflection, no sé si vio. Y es que puedes darle un prompt específico, que Ujú, es que simula una conversación entre dos expertos de un área y, por ejemplo, reduce muy drásticamente, tipo, ¿cómo decirlo? Eh, por ejemplo, la posibilidad de que escupa información falsa. ujú, Realmente me gusta utilizar ese término, escupir. ujú, La calidad de la información que va soltando, o sea, sí tiene cierta capacidad, bueno, capacidad de reflexión, comillado, entre comillado todo, ¿verdad? ujú. De mejorar. Y eso es justo lo que pienso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el feedback ya no necesite ser de humano? Porque ahorita. Pero bueno, yo pienso que nunca debería dejar de tener feedback humano en ciertos aspectos. O sea, sí, que Ese debe ser concepto se monitoreado siempre. ataca con las redes neuronales o las inteligencias artificiales supervisadas y no supervisadas. Sí, Por ahí lo puedes leer también, pero aquí mencionaste una palabra que había dejado yo también al aire, por eso le estaba hablando de lo del futurólogo. Viene por aquí, es un pequeño documental. Yo en el 2011, por ahí, 2012, di una conferencia en FACPIA precisamente, de inteligencia artificial. Y por aquí les estoy dejando un pequeño video, espero que sí, ese es. Es un pequeño documental que pueden ver después con calma. Fíjense, y era más antiguo, de aquel entonces, bueno, no dice la fecha ahorita, pero creo que tenía 1 o 2 años. Desde aquel entonces se hablaban de muchos conceptos que ahorita estamos viendo. Eh, Ahí se habla precisamente de un concepto que, pues bueno, sinceramente, aunque no lo crean, yo pensaba que no me iba a tocar llegar a ver por cómo se estaba moviendo la tecnología. Se le llama la gran singularidad. Y eso es una alternativa que mucha gente no piensa cuando piensa en tecnología, en el sentido de que piensa que la IA y los seres humanos pues somos cosas completamente diferentes y que uno tiene que sustituir a la otra. La gran singularidad se refiere al momento en el que se puedan unir las dos entidades. Es decir, no sé si han visto películas, videos o algo que empezamos a llamar como las películas o las novelas de cyberpunk, algo por el estilo. Pero varios autores en algún momento, antes de que tuviéramos las bases que tenemos ahorita, hablaban de esa posibilidad. O sea, que en algún momento el ser humano empezara, no sé, a ser más inteligente, a vivir más y a tener muchas más habilidades de las que tenemos actualmente, precisamente modificándose a sí mismo. Y en ese momento, bueno, que se pierda la línea entre que es una IA aparte de un ser humano y un ser humano normal, como los conocemos actualmente. Entonces, para mí es un avance muy, muy factible con todo lo que estamos viendo. Y, y con esto que te estoy diciendo, se podrían generar precisamente avances increíbles en medicina. Tan solo, pues otra vez, imagínense, el último avance que tuvimos en medicina grande que les dije fue lo de la vacuna del COVID. Bueno, ¿y qué tal si se pusiera la misma IA a tratar de predecir cuál es el siguiente virus más común o más probable que podría afectarnos en forma de pandemia a los seres humanos? Ya teníamos conocimiento del SARS-CoV en el 2011, 2013, entonces no es tan descabellado. ¿Cuál fuera la siguiente en mutar? Entonces, que se pudiera retroalimentar y hacer autosimulaciones constantemente. Insisto, los avances son increíbles cuando pudiéramos conectar a la IA consigo mismo y darle algo de libertad, pero también luego aplicarla en nosotros mismos. Eh, por eso me sorprende otra vez, no me sorprende, sino me decepciona un poco lo de la postura de Elon Musk, porque él tiene Neuralink y también me parece buena idea. Pero esto de oponerse a la IA es como que, no sé, una especie de berrinche o algo. Yo estoy haciendo una cosa y porque esta cosa está pegando más que la mía, no sé. Desde que empezó con Twitter y esas ideas ya ha cambiado mucho de opinión al respecto de él. Sí, no es que desde antes. Pero sí, les recomiendo mucho ese video que les acabo de pasar. Les digo, es divulgación, no es tanto ciencia específicamente. Y habla de muchas cosas que pueden ahondar en ella. Y precisamente les recomiendo reflexionar respecto a eso, la gran singularidad. Les digo, yo platiqué de ello en aquella conferencia hace ya varios años y en cierta forma también estoy feliz de que estemos viviendo esto, porque al parecer pues sí me va a tocar, pero ya lo veremos.
No sé si alguien más quiera platicar o comentar algo antes de retirarnos. Una disculpa por monopolizar el diálogo nuestro. No pasa nada, Eric. Gracias. Bueno, Yo también tengo, ya quería esta charla, o sea, quería saber sus opiniones. O sea, siento que los dos estamos entusiasmados, pero ujú, estamos entusiasmados de formas diferentes. Eso está exacto. interesante, contrastarlas. Tengo una colección de historias cortas que estaba escribiendo desde hace tiempo, de historias relacionadas con inteligencia artificial. Las empecé a sacar como, o sea, hacer como desde que estaba GPT-3 y se me hace muy interesante que igual y algunas de las historias que van no van a ser, si las llegara a publicar después, tal vez para ese momento ya no serían ciencia ficción. Ya ves, no te tardes mucho, si no se va a volver algo, algo que a lo mejor ya Sí, no me va a le decir, sirva a ¿verdad? nadie. Se la calcó. Pero sí, de hecho, deberías de ver este video. Precisamente ahí entra en lo del concepto de futurólogo. Y no estoy hablando de la parte esotérica, que creo que Google también ya lo está tomando así. En aquel entonces lo buscaba así y no lo decía no lo decía en el sentido esotérico. Hablo de personas otra vez que están apegadas a la tecnología y que hablan de qué tendencias son las que va a seguir. Y precisamente de ahí salió el concepto de gran singularidad, que está muy interesante. Pues, por ejemplo, así, de hecho, yo también les quiero mandar un video, es de Fireship. Enseña cosas que ya se pueden hacer hoy. O sea, por ejemplo, cómo va a cambiar la programación. Y tiene un video de cómo se ve que puedes ya hacer tu propio lenguaje, o sea, como de pseudocódigo Ujú. para cosas muy complejas de TypeScript, por ejemplo. Y tú puedes tener tu propio lenguaje. Quería mandarlo, dura 5 minutos, vale mucho, mucho la pena verlo. Pero no sé por dónde mandar el link. En el chat, Eh, por aquí. pero No, desde qué chates. aquí en la Casi. llamada sale el chat. Creo que sí lo están viendo porque ¿quién me... Ah, sí, Isaac. Y ven por aquí Ah, ya, ya, comentando. ya. Bueno, Déjame confirmar. sí, con gusto digo, todas las aportaciones son bienvenidas. Y por ahí le damos una checada. Y bueno, no sé, Fernando, ¿tenías alguna duda? Sí, yo también tengo unos comentarios sobre esto. Ujú, Es muy interesante. Estoy aprendiendo otro idioma y también he usado el traductor y el chat GPT también como herramientas. Y también he notado algunos problemas éticos que tienen algunos maestros al utilizar pues, un traductor para aprender un idioma. ujú, Este, o sea, por ejemplo, en esto de la pandemia ya se hizo muy fácil en los exámenes de que copiarse y usar el traductor y todo eso, pero así como con el chat GPT se puso para hacer las tareas y así copiarse todo y pegárselo. Este, uno piensa que engaña al maestro, pero en realidad se está engañando a sí mismo. Por esta razón, como que se está viendo muy mal cuando se aprende un idioma que utilices un traductor, porque una vez en el salón nos encargó de que no fue una tarea, sino como una cosita de que nos dijo el maestro: "Ah, traduzcan esto por favor en el español". Y pues, bueno, lo traduzco rápido, estamos en un apuro, lo pongo en traductor y ya veo yo las diferencias y lo ajusto, así como si lo hiciera, o sea, usándolo como herramienta. Y se me queda viendo la maestra y que, ¿qué estás haciendo? No, úsalo tú solo, no uses el traductor. Y yo le digo, no, pues que es una herramienta, la estoy usando como herramienta ujú. y lo estoy utilizando junto con mi conocimiento. De hecho es muy parecido, así como usted, profe, nos ha dicho que si le diéramos un programa ya sabría más o menos quién lo escribió. Es como lo mismo, o sea, si le damos una petición si le escribimos una oración y esa oración la copiamos y la pegamos en un examen, el maestro se va a dar cuenta que no lo hiciste tú, lo hizo un programa. Así que pues ya depende de cada quien cómo utilizarlo, es esta nueva tecnología del ChatGPT este, para aprender más sobre la programación o incluso cualquier otros métodos, y que no es algo bueno de que tratar de prohibirlo, porque incluso también se pensaba que las personas que se dedicaban a traducir documentos legales serían reemplazados, pero pues no, estos aún siguen siendo muy necesarios, y así como ChatGPT se volvió una herramienta para ellos. Sí, ahorita se pueden considerar herramientas, pero me recordó precisamente a mi primera interacción en la facultad, cuando traté de hablar con los maestros respecto a esta herramienta y de que, bueno, muchas de sus tareas
o de las tareas que teníamos, pues ya no son realmente un reto, porque se hacen en cuestión de segundos con ChatGPT. Eh, Hubo varias posturas, entre esas una que mencionaste, y pues que no estoy de acuerdo, ahorita te digo por qué. Porque sí decían algunos de que, pues yo doy mi clase y si quieren copiarse ellos saben, o sea, si quieren aprender ellos saben. No creo que sea por ahí, porque sí, ok, es correcto. Sí, algunas personas pueden decir, yo lo voy a hacer bien, lo voy a hacer yo, no me voy a copiar. Pero también, si sigues nada más poniéndote tú en un lugar inamovible, diciendo que lo que tú enseñas estás bien, ¿cuánto tiempo te queda antes de que seas obsoleto? Eh, yo mi postura era más bien es que debemos de adaptar las clases considerando que ya se va a usar esta herramienta. Es como antes, cuando, en ingeniería, antes de que se usara la calculadora científica. O sea, que había personas que usaban calculadora o la más básica o pues no sé. Algunos maestros me llegaron a contar que llegaron a usar el ábaco. Entonces, o las tablas de probabilidad. Entonces, era más tedioso y se consideraba pues, se tomaba en cuenta esa habilidad de utilizar esas herramientas. Luego llegaron las calculadoras científicas y muchos maestros, pues no queriendo cambiar, decían, es que ¿para qué está usando eso? Que es trampa y nada más le picas aquí y acá y haces todo lo que hace la otra persona. Pero al final de cuentas, adaptar esta nueva herramienta a la calculadora científica nos dio la posibilidad de atacar problemas más complejos y que esos problemas complejos sean más aplicables en ese momento a lo que podríamos utilizar afuera. Y de nuevo, aquí nos estamos encontrando en una situación muy similar. Sí, pues a lo mejor yo lo quiero enseñar así y así puedo, pero ¿qué te dice otra vez que el área donde lo vas a aplicar esto no te van a pedir precisamente utilizar tener la habilidad de trabajar con ChatGPT y pues nunca la desarrollaste porque tu maestro estaba enfocado en que tenía que ser a la antigua? Entonces, bueno, yo siento, no sé si alguien de los que esté presente considera diferente y si es así, pues me puede platicar para considerar cuáles son sus puntos. Pero yo siento que las personas que estamos dedicados a enseñanza, a la capacitación, pues estamos obligados a que tenemos que estar al tope con las tecnologías, vaya, lo más reciente. Porque al final de cuentas es de lo que se abren las oportunidades de trabajo, de inversión, de negocios a solamente decir, esto tiene que ser así siempre porque así me gusta y así me enseñaron. Pero la verdad es que eso no aplica en TI, o no creo que aplique en TI. Ah, y probablemente con todo lo que se está por venir tampoco en ninguna de las otras ramas. Hay personas que se consideraban intocables en sus profesiones y ahorita están viendo o están empezando a ponerse nerviosos con todo esto. Lo de lo legal que decías es correcto. Sí, lo que sí considero es que se va a empezar a reducir las plantillas que eran necesarias para hacer las cosas. Eso también, los que son desarrolladores no me van a dejar mentir. Eh, Cuando antes de que existiera, por ejemplo, Maven, o que existiera, estoy hablando de un gestor de dependencias y también sirve para pruebas unitarias, o por ejemplo, Spring Boot para crear aplicaciones web o microservicios, que ahorita lo acelera mucho. Antes de que existieran ellos, había muchísimas personas involucradas, más de las que actualmente están en un desarrollo, porque tenían que encargarse de estas partes, hacerlas manuales, estar verificando las dependencias, estarlas actualizando. Entonces, ¿qué pasó? Se liberaron estas nuevas tecnologías y se redujeron las unidades de trabajo, los equipos de trabajo. Entonces, aquí tenemos una tecnología transversal que va a empezar a causar cada vez más pequeños estas unidades de trabajo. Y bueno, vamos a tener un volumen de producción de proyectos más grandes también. Y vamos a tener áreas distintas también, más especializadas, pero ahora en poder abstraer algo de la IA con este conocimiento que les digo que ahorita le llamamos ingeniero de prompt, pero en algún momento yo creo que va a cambiar de nombre. Pero sí, no es como que las cosas vayan a quedarse igual. Solamente yo digo que tenemos que estar al pendiente de cómo están cambiando y cómo van a afectar esto. No creo que se debe ver como negativo en lo más mínimo. Solamente, pues, son reglas del juego que siempre están cambiando. Bueno, desde que me dedico a esto sé que siempre iban a cambiar. Entonces, pues, yo creo que es interesante. Porque si siempre fuera lo mismo, bueno, estaríamos en una industria muy aburrida. Eh,
Gracias, Eric. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, pregunta. Y bueno, creo que es todo entonces. Muchas gracias por acompañarme entonces y bueno, cualquier cosa por ahí les estoy avisando si hacemos una segunda edición con algo ya ahora sí más específico. Espero les haya interesado, llamado la atención y se lleven los enlaces que estamos compartiendo por ahí en el chat, que creo que hay muchísima información. ¿Dónde está mi...? Sí les pasé. Sí, ahí está, mi lista de reproducción. Entonces, ahí hay un montón de información que creo que les va a llamar la atención. Y si tienen dudas de algo, les dejo también mi correo electrónico de aquí de Cruzodia. Por si tienen dudas o comentarios que me quieran hacer llegar. Perdón por el efecto espejo. Ahí está. Y bueno. Ahora sí. Muchas gracias. Y nos vemos, espero, en una futura edición. Hasta luego. Muchas gracias, Ingem. De nada. Hasta luego todos. No cierren los ojos, apenas viendo.